Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 9 del curso de macros avanzado. Bien, el día de hoy vamos a ver ahora las tablas dinámicas, bien aplicadas desde el punto de vista de Visual Basic. Bien, cómo podemos crear con código Visual Basic tablas dinámicas bien básicas, ¿correcto? Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Quiero primero que visualicen. Voy a colapsar esto. Voy a cerrarlo. Bien. Y aquí tengo una tabla, la cual tiene 5 columnas. Tiene el ID del orden, que es aleatorio. Tiene el año, el cual está ahorita actualmente ordenada. ¿Listo? Tiene los meses, tiene los montos y tiene en este caso las zonas. Bien. Los años están en 2015 y 2016. Y es una tabla un poco extensa, bien, donde se visualizan todos esos valores. ¿Correcto? Muy bien. La idea es, a través de una tabla dinámica, poder organizar esos datos. Bien, se puede organizar, como bien saben, de muchas formas, trabajando a nivel de la columna, a través de columnas, listo, a través de filas y los valores. Aparte de eso, obviamente también los filtros. Bien, entonces vamos a hacer en este caso una tabla dinámica de doble entrada que tenga columnas, filas y valores, correcto, y que muestre y que resuma toda esa información. Bien. Para eso voy a hacer clic en el botón que dice crear tabla dinámica y luego lo que va a hacer es lo siguiente: va a crear una nueva hoja, le va a asignar un nombre llamado tabla dinámica. Bueno, sería bueno que esté separada la palabra, pero bueno, tabla dinámica, bien, y va a construir esa tabla dinámica, la cual, bien, tiene ahí, en este caso, como repito, las columnas que vendrían a ser norte, oeste, sur. Listo, que vendría a ser este, norte, oeste y sur, que vendrían a ser en este caso las zonas. Luego tenemos en la etiqueta de filas, tenemos ahí los años y cada año está con sus respectivos meses. Y finalmente en el área de datos o valores tenemos las cantidades que están en soles, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 datos, bien. Y el tema de, en este caso, el orden, bien, va en la parte de filtros. Bien, entonces con esta tabla dinámica, listo, es más, el orden creo que no lo han tocado. Entonces aquí tenemos ya de forma organizada. Bien, muy bien, ahora queremos saber, voy a borrar esta tabla. Ahora quiero saber cómo es que se ha creado, listo, esa tabla dinámica atrás de este botón de comando. Para eso vamos a pulsar al F11. Bien, me voy a macros. Me voy a Visual y en este caso voy a expandir los proyectos. Y bueno, en la hoja 1 no hay nada. Y lo tenemos ahí en módulo. Ok. Cierro esto y ahora sí les voy a indicar cómo se crea una tabla dinámica. En primer lugar tenemos que manejar la caché, es decir, la memoria. En este caso de Visual, bien, porque a veces se puede guardar o se puede quedar almacenado, guardado en memoria RAM, listo, la última acción que se ha realizado. Entonces, para no tener problema, voy a declarar dos variables. La primera, que es en este caso pcaché, que es para manejar el tema de caché. P es de pivot table. A las tablas dinámicas se le conoce como pivot table, bien, que es muy diferente de Microsoft Pivot. En este caso es un pivot table, es un objeto pivot table, es decir, es un objeto tabla dinámica. Entonces voy a declarar un pcaché, es decir, un pivot table caché, el cual es del tipo de objeto pivot caché, es decir, que maneja la caché de la memoria, en este caso de pivot. ¿Bien? Luego declaro una variable que es t dinámica, tabla dinámica, que es un tipo pivot table. O sea, estoy creando, listo, estoy instanciando, creando un objeto del tipo pivot table, de la clase pivot table. Bien, muy bien, ahora voy a deshabilitar, listo, la actualización en pantalla y el despliegue de alertas. En el caso yo ejecute, me sale alguna alerta, me sale algún error, ya sea de Visual o del programa mismo,
que estoy haciendo, en este caso el macros. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, le digo application, screen update, updating, listo, le estoy diciendo que false, o sea, cualquier actualización que haya en la ventana, simplemente lo deshabilite, ¿no? Con application screen updating, y el otro application.display alerts, todas las alertas que pueda enviar, en este caso Excel, listo, también lo estoy deshabilitando. Muy bien, una vez hecho eso, bien, que no es obligatorio, es opcional, voy a empezar a trabajar ya el paso número 1 para insertar. Lo que voy a hacer es insertar una nueva hoja en blanco. Bien, ahí todavía no estamos haciendo la tabla dinámica. En esa hoja en blanco es donde se va a crear la tabla dinámica, y el cual va a tener el nombre de tabla dinámica. Acá sí era que lo separemos. Bien, acá también, control S. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: si es que esa tabla ya existe, la voy a eliminar y voy a crear una nueva. Bien, entonces le digo eliminar hoja, listo, tabla dinámica. En el caso si existiera, le digo, en el caso que exista algún error, listo, entonces que proceda a eliminar la tabla dinámica, en este caso el nombre que le estoy asignando, listo, voy a ponerlo así, que lo elimine, ¿correcto? Y luego va a crear, en este caso, una hoja llamada tabla dinámica de la siguiente manera: en el worksheets, es decir, en las hojas de trabajo, adiciona una nueva hoja after, que sea igual update en español. Adiciona a la hoja del libro, listo, después de la hoja activa, listo, una tabla dinámica, o en este caso adiciona una hoja cuyo nombre de esa hoja se va a llamar tabla dinámica. Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es crear una nueva hoja después de la hoja activa para que se separe y no estén juntas las tablas dinámicas. Y esa nueva hoja va a tener el nombre de tabla dinámica. Bien, entonces ahí está listo para que se añada la tabla dinámica separado de los datos. Lo segundo, recién voy a crear, en este caso, voy a manejar el tema del caché para que no quede nada guardado en memoria. Entonces indico crear el pivot caché, cambiar el nombre de la tabla dinámica que contiene los datos de tabla. Entonces digo asigna a pcaché, listo, del libro de trabajo actual del tipo pivot caché, crea, listo, un tipo de origen X database, es decir, un tipo de origen base de datos cuyo source data, es decir, cuyos datos de origen es la tabla. ¿Qué es la tabla? Se refiere a todo el contenido de donde va, listo, a trabajar la tabla anterior. Estamos hablando de esto. Entonces, si yo voy a tabla, se marca todo el contenido de la tabla. Bien, entonces ahí evito, con esta opción, evito de crear un rango. Entonces, lo más fácil es marco toda la tabla, le pongo un nombre tabla 1 y eso lo asigno como source data para que de ahí recoja la información. Bien, entonces repito, va a ser el tipo de origen database, y el origen de todos los datos es la tabla llamada asignada como tabla 1, y todo eso se va a crear como un pivot caché. Muy bien, luego tenemos crear la tabla dinámica en blanco. Bien, si bien es cierto, ya tengo la información, ya tengo toda la tabla, los datos, ahora necesito crear la estructura de la tabla dinámica. Bien, y ustedes saben que la estructura de la tabla dinámica tiene columnas, filas y valores numéricos, filtros, etc. Entonces tengo que ir creando cada una de ellas. Entonces lo que hago es lo siguiente: asigna a tDinámica, que es un objeto tipo tabla dinámica, lo siguiente: pcaché.create pivot table, es decir, crea una tabla dinámica. ¿Ya? Create significa crear. Pivot table es una tabla dinámica. Entonces, en el pcaché crea una tabla dinámica, listo, cuya tabla de destino, es decir, donde va a estar ubicada esa tabla, listo, va a empezar la tabla dinámica en la hoja tabla dinámica, va a empezar en la row, R es row, fila, y va a empezar en la columna 1, es decir, fila 3, columna 1, ¿correcto? Y luego el nombre de la tabla se va a llamar tabla dinámica. ¿Qué pasó acá? Tabla dinámica. Listo, tabla dinámica. Tabla dinámica 1. ¿Listo?
tabla dinámica 1. Muy bien, entonces ahí le he asignado la estructura de la tabla dinámica en blanco. Ahora lo que necesito es completar el contenido. Para eso en el paso 4 empiezo a trabajar. Puedo trabajar con columnas o filas. Primero voy por columnas. Y las columnas pues van a tener... Bien, vamos a la tabla dinámica. Crear tabla dinámica. Ok. ¿Dónde está la tabla dinámica? Muy bien. A ver, creo que hubo un problema acá al separar el nombre. Bien, a ver, vamos a arreglarlo. Ok. Bien, había un error ahí de sintaxis. Ya está. Entonces estaba en la parte... Ya, estaba aquí. Bien. Entonces ya tengo creada la tabla dinámica vacía. Ahora necesito trabajar las columnas y filas y los valores y los filtros. Bien, estamos hablando de esta parte. Y si se dan cuenta, en la tabla dinámica tenemos que las columnas son justamente, listo, los lugares o las zonas. Entonces, listo, paso número 4, dice insertar columnas a la tabla dinámica. Listo, insertar columnas a la tabla dinámica. Bien, cambiar el nombre del campo a insertar por zona. Entonces le digo, con la tabla dinámica, listo, vamos a trabajar el pivot fields, es decir, los campos. ¿Listo? Los campos. Y le digo, con la tabla dinámica punto pivot, ¿listo? Field, entonces voy a construir un campo que se llama zonas. Ya, pero ese campo, ¿dónde lo vas a ubicar? ¿En fila o en columna? Entonces digo, ahora, con esta tabla dinámica y el conjunto de campos, y el primer campo, perdón, que se va a llamar zona, esta va a estar en la orientación columna. Claro, acá están las columnas. Ahí están las columnas, ¿no? Este, norte, oeste y sur. Muy bien, y lo vas a poner en la primera posición. Claro, es el primero que se ubica acá. Acá. Bien. Muy bien. Ese es en el caso de las zonas, que tiene listo la orientación en columna. Muy bien, ahora necesito las filas. Y las filas, si se dan cuenta, tenemos los años. Por lo tanto, bien, entonces construyo otra tabla dinámica, asigno otro tipo de campo llamado año, ¿correcto? Y este tipo de campo llamado año, bien, ahí debe decir año. Bueno, este tipo de llamado año, este nuevo campo va a estar listo, va a tener una orientación a nivel de fila. Entonces va a ser un XR row field, listo, ya no va a ser columna sino field. Y va a tener obviamente la primera posición, acá la primera, la segunda son los meses. Entonces va a estar en fila en la primera posición. Muy bien. Luego continúo y ahora vienen los meses. Los meses vienen igual. Le digo, con la tabla dinámica crea un campo, listo, tipo tabla, llamado mes, la cual va a estar orientado como X row field, listo, va a ser una fila, pero va a tener posición 2, porque la posición 1 lo tienen los años y la posición 2 lo tienen los meses, y ahí está. Listo, entonces ahí he creado columnas, que son básicamente las zonas, y las filas, que son en este caso, listo, lo que es el año y lo que es, en este caso, los meses. Bien, muy bien. Seguimos bajando, paso 6, dice, insertar ahora los valores de la tabla dinámica, ¿correcto? De la tabla dinámica. Bien, cambiar el nombre del campo a insertar monto, claro, porque todos los montos, todos estos valores que están acá, son montos que están en el área de datos. Bien, ¿y dónde aparece esto de aquí? Justamente cuando uno pulsa clic, aparece pues el tema de la tabla dinámica, ¿no? Mostrar, lista de campos, y ahí está, ¿no? Zona, año, mes, es el nombre que yo le estoy dando. Bien, entonces regreso. Listo, modificar, dice el formato, indicar la operación que se va a utilizar, en este caso va a ser suma. Recuerden que en la tabla dinámica tengo que especificar qué tipo de cálculo va a ser, en este caso suma. Listo, luego necesito también definir el formato que va a tener, en este caso la suma. En este caso tiene que tener un formato numérico. Bien, voy a poner todos estos pasos. Entonces le digo, con la tabla dinámica crea otro campo llamado monto. Listo, la orientación es en XL data field, es decir que en los campos, en los datos, en los valores, bien,
Ok, va a estar en la posición 1 porque solamente hay una sola posición. No he puesto más. Listo, en la posición 1, la función que se va a utilizar para hacer los cálculos, listo, como pues, por ejemplo están aquí, cálculos por cada uno. Bien, cálculos totales, parciales, listo, va a ser con XLSUM, suma. Y el formato que se le va a aplicar de número es entero más, listo, en este caso millar y decimal. ¿Listo? O sea, va a ser un entero con por ejemplo, 1345. Listo, va a tener ese formato. Y con decimal. Bien, inclusive hasta 3 decimales. Estamos hablando de entero más 3 decimales. Muy bien, entonces ese formato va a tener, listo, la tabla de montos. Y ahí debe aparecer toda la tabla dinámica. Ahora voy a activar otra vez la visualización de alertas en el caso Excel me manda alguna alerta. Primero lo desactivé para poder trabajar bien, crear la tabla dinámica, y una vez que está todo creado la tabla dinámica, vuelvo a activar para ver si Excel me manda alguna alerta, alguna advertencia, listo, o algún punto crítico. Y aparte para que haga el screen updating, es decir, que me permita refrescar o actualizar la página, lo vuelvo, listo, a crear. Bien, entonces de esa forma y con este código simple he podido generar la tabla dinámica. Vamos a ponerla en acción. Listo. Dice que si ya existe, simplemente la va a eliminar. Entonces me voy a inicio. Listo, perdón, me voy a programación. Y en este caso, bien, voy a ejecutar la macro que se llama crear tabla dinámica, ejecutar. Listo, lo volvió a eliminar la tabla, si no lo voy a eliminar para que lo vean. Ahora sí, hago clic en este botón y generó otra vez la tabla dinámica. Bien, de esa forma entonces hemos podido darnos cuenta de que un pivot table o tabla dinámica, listo, se puede crear de una manera sencilla utilizando, en este caso, listo, este código. Se puede ampliar esto, claro, podemos añadir el tema de filtros, podemos añadir lo que son campos calculados, columnas calculadas, etcétera, y podemos ir añadiendo muchas más cosas, ¿no? Pero básicamente para crear una tabla dinámica ya lo tenemos creado. Es más, una vez que lo hemos creado, podemos ya aquí comenzar ya de manera manual a cambiar, ¿no? Pero lo importante es que Excel, en este caso Visual, ya nos generó rápidamente la tabla que hemos querido, ¿correcto? Y aquí podríamos insertar también un gráfico dinámico, bien, utilizando toda esta tabla dinámica. Bien, muy bien. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.